Hoy las perspectivas de esta sesión de carácter extraordinario en donde el presidente del Consejo de Ministros va a sustentar la cuestión de confianza. ¿Cómo está, don José? Gracias por la visita. Bienvenido. Bueno, primero a mí me gustaría consultarle, el día de ayer se llevó a cabo la votación por la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, se aprobó por unanimidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué trámites faltan para que pueda ser sometido a consulta popular? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, la forma primaria, según el artículo de la Constitución que prevé cómo se reforma la propia Constitución, la fórmula primaria de reforma de nuestra Constitución es votación del Congreso más referéndum, ¿no? Es decir, más de la mitad más uno del número legal de congresistas más referéndum. Y tenemos una variante optativa, es decir, una vez ocurrido esto, y ayer se ha superado más, digamos, el número de más de la mitad más uno del número legal de congresistas, el Congreso puede decidir, y más de los 2/3 además, ¿no? El Congreso puede decidir ir al referéndum, ¿no? O esperar la siguiente legislatura para repetir esta votación o superarla, porque no han votado los 130, o superarla, y reformar de esa manera la Constitución. Pero reitero, la forma primaria de reforma de la Constitución es votación del Congreso de más de la mitad más uno del número legal más referéndum, ¿no? Es decir, simplemente se anuncia que se va a ir a referéndum y se tienen que activar todos los procesos de coordinación con el órgano constitucional. Claro, pero ¿quién anuncia? ¿Quién decide? ¿No? Me imagino que se tiene que nombrar fecha. Podría ser un acuerdo del Pleno del Congreso, pero también podría ser hasta una decisión de la Junta de Portavoces, ¿no? Es decir, van al referéndum. Y esto... ¿Cuándo se va a realizar el referéndum? Eso tiene que ver con la presentación del presidente del Consejo de Ministros hoy. Me parece que quizás es muy probable que uno de los temas del planteamiento de la cuestión de confianza va a ser la fecha del referéndum. A propósito... ¿Se puede? Perdón, solamente para terminar, ¿puede el presidente del Consejo de Ministros plantear como uno de los puntos de la cuestión de confianza la fecha del referéndum? Yo creo que sí puede. Sí puede plantear la fecha del referéndum. ¿Por qué? ¿Qué lo respalda en este sentido? Bueno, la cuestión de confianza tiene por finalidad que el gobierno, ¿no? Logre del Congreso, digamos, justamente su confianza, su apoyo para una propuesta que tiene. Y la propuesta ya ha sido hecha, ¿no? El presidente de la República ha señalado que el referéndum debía hacerse el próximo 8 de diciembre. Don José, vamos a lo que puede pasar el día de hoy. Pongámonos en todos los escenarios, ¿no? Es muy probable que, de acuerdo a los voceros de las bancadas, se acepte o se brinde la cuestión de confianza al Ejecutivo. Pero en el caso ocurra lo contrario, ya en ese momento, y esto se lo pregunto por las dudas que se han presentado y la polémica que hay, ¿el presidente estaría facultado de cerrar el Congreso? Todos creemos que no y creemos que no. Creemos que no lo tendrá que hacer. Así. Pero en mi opinión, hay opiniones distintas, es que de negársele la confianza al gabinete ministerial hoy, ya habría que contar esta segunda negación de confianza como parte, digamos, de este ciclo que habilitaría al presidente de la República a disolver, no cerrar, sino disolver el Congreso, es decir, disolver la Asamblea en ejercicio, no para dar paso inmediatamente a elecciones y renovarla. Se lo pregunto porque, bueno, a ver, está en estos momentos vigente la medida, creo que fue a través de una resolución legislativa, si no me equivoco, corríjame, respecto a la cuestión de confianza y a la crisis total del gabinete, ¿no? Es un tema que está pendiente en el tribunal. Sí, está pendiente. ¿Y eso cómo influiría, ¿no? en este tema de la En este caso no tendría que ver, ¿no? Es solamente si se cuenta o no en la medida en que el presidente Kuczynski ya no está y lo reemplazó el presidente Vizcarra. Yo creo que son parte de un mismo gobierno y ha habido una caída de gabinete y esta se contaría como la segunda. Ahí está otra polémica, ¿no? Porque hablan de que no, este es un nuevo gobierno, quienes están en contra justamente de esta decisión porque lo ha iniciado el señor Vizcarra. Los congresistas van a tratar de todas formas de evitar que se disuelva el Congreso. Eso queda claro. ¿Qué pasa si es que, digamos, ellos aprueban, le dan la confianza, pero no aprueban sus proyectos o no se la dan en cuanto a en los términos que el Ejecutivo los está planteando, y ellos consideran que se les ha negado la confianza y declaran crisis total de gabinete? No es posible. No es posible. La negación de confianza tiene que ser expresa.
¿no? Igual que la censura. Hay otros casos en que se produce la crisis total del gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia o cuando es removido por el presidente de la República según el artículo 133 de la Constitución. Pero solamente se contaría como negación de la confianza si ésta se ha negado de manera expresa. Claro, en el debate de hoy. Porque el presidente del Consejo de Ministros hoy día va y plantea la cuestión de confianza, y ese planteamiento tiene un contenido, ¿no es cierto? Dice, planteamos cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la política general del gobierno, como se ha anunciado, ¿no? Y el contenido específico de este planteamiento es este, ¿no? Por ejemplo, me imagino yo, ¿no? Me imagino, o podemos imaginar todos, ¿no? Primero, prioridades dentro de todo el paquete de reformas. En segundo lugar, calendario. Y en tercer lugar, referéndum. Y si es que el Parlamento le da la confianza, automáticamente se aprueban las reformas. No. Y se acuerda la fecha del referéndum. No, a nadie se le podría ocurrir que hoy, porque la sesión extraordinaria ha sido convocada para hoy nada más. Entonces, hoy día no se va a aprobar todo. Y mucho menos necesariamente en los términos en que el gobierno lo ha planteado, porque hay ajustes que hacer en las proposiciones, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo, no tengo ninguna información y creo que tampoco ustedes la tienen, ¿no? Que el presidente del Consejo de Ministros va a plantear hoy como contenido de ese planteamiento de la cuestión de confianza, podrían ser tres cosas, ¿no? Repito, ¿no? Uno es prioridades dentro de todo el paquete de reformas. 2, calendario. Esto no puede ir más allá de tal fecha. Y 3, referéndum. Y más bien lo que establece o lo que va a establecer el periodo y la fecha límite va a ser el referéndum, que es el 8 de diciembre. ¿Y cómo tendría que orientar su discurso el presidente del Consejo de Ministros? Porque ahí también surgía otra duda u objeción. Con la reforma del reglamento. El tema de si se puede plantear cuestión de confianza sobre iniciativas legales ya presentadas o como política de gobierno. Como en efecto esta reforma del reglamento prohíbe que se plantee cuestión de confianza sobre proposiciones normativas. Ajá. Entonces, en el decreto de convocatoria a esta sesión extraordinaria, ¿no? Con mucha inteligencia lo que han puesto es que no se va a plantear sobre proposiciones normativas, sino sobre la política general de dos ítems de la política general del gobierno. El 1 y el 2 son 5, ¿no? Ajá. El primero que es sobre integridad y corrupción y el segundo que es sobre gobernabilidad. Claro, pero esos ejes tienen contenidos. Tienen contenidos y bueno, y digamos, el contenido de los proyectos de ley cae dentro del contenido de esos ejes. Ahora, yo he escuchado opiniones a favor y en contra de abogados y constitucionalistas que aseguran que si bien el reglamento, pone ciertos límites a la cuestión de confianza, prima la Constitución ante la duda y considerando que hay una demanda constitucional, prima la Constitución. Como prima la Constitución y la Constitución prevé la demanda de inconstitucionalidad, pues hay que esperar que el tribunal lo resuelva, ¿no? Quienes tienen más poder en el Perú, en este caso el Congreso, el gobierno y los demás organismos constitucionales autónomos, podrían decidir, porque consideran que se está violando la Constitución, actuar de un modo distinto a las normas vigentes, ¿no? Sí, yo también estoy seguro que es inconstitucional esa reforma y que espero el Tribunal Constitucional así lo declare, pero mientras tanto está vigente. Claro. Don José, un tema, usted aprovechando su experiencia como oficial mayor, después del mensaje presidencial, ¿el Congreso ha trabajado, cree usted, a un ritmo inusual? O sea, ¿se ha presentado aquí una cuestión sui generis o ha servido, mejor dicho, este remesón, este golpe, entre comillas, ¿no? del presidente de la República hacia el legislativo? Ocurrieron dos cosas, ¿no? El Congreso ha venido trabajando, ¿no? Y eso lo demuestra el conocimiento que que hemos visto tenían y tienen los congresistas sobre el contenido de las propuestas. Han venido trabajando, hay constancia de eso, pero se empezó a lentificar, a ralentizar, y además algunos congresistas empezaron a dar opiniones que de alguna manera podían hacer prever al presidente de la República como que querían patear este asunto para más adelante. Usted está hablando específicamente del señor Salaverry. Porque él dijo que no era prioridad. Eso lo ha dicho al final, pero al principio creo que actuó bien. Y entonces ese es uno de los elementos, digamos, que anuncian la ralentización del trabajo parlamentario. Con el mensaje del presidente, más la formalización a través del decreto que convoca la sesión extraordinaria, el Congreso se ha acelerado. ¿Qué pasa si se niega la cuestión de confianza y los congresistas argumentan,
porque ellos pueden decir lo que quieran, que no es la segunda cuestión de confianza, o que esta no es una cuestión de confianza, sino que fue una invitación, porque ¿no? ahora han dicho que han invitado al Premier a dar sus propuestas, y no quieren aceptar esta situación como una causal de disolución del Congreso. ¿Qué pasaría si se trincheran en el Parlamento, digamos? Esperemos que la madurez se imponga. En efecto, no lo están tomando como una invitación, tanto así que la sesión convocada hoy ha sido convocada como continuación de la de ayer, y no citando el decreto de convocatoria de la sesión extraordinaria del presidente de la República. Esa es una mala señal, pero esperemos que en las próximas horas maduren, vean que el país no está esperando. ¿Y qué pasa si no maduran? ¿Qué pasa si esa mala señal de no convocar esta sesión por el propósito que ha sido pedida por el Ejecutivo, sino como una extensión de la sesión de ayer? Si en la hipótesis de que el presidente de la República haga uso de esta habilitación para disolver el Congreso, y el Congreso se niegue, vamos a estar, ahí sí entraríamos en una crisis política muy grave, para la que no vamos a encontrar ninguna disposición constitucional ni reglamentaria para resolverla. Además, don José, si ocurriera eso, por ejemplo, tenemos que esperar un plazo determinado para elecciones legislativas, y las reformas no saldrían en el periodo que establece el propio presidente o el gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Porque muchas personas me han preguntado, ¿qué pasa si se trincheran en el Congreso? ¿Qué pasa si no quieren salir? Yo creo que si el presidente de la República expide su decreto de disolución, ya ahí no hay nada que hacer. Ya no habría nada que hacer, ¿no? Es lo que ocurriría, creo yo, ¿no? Recordemos lo que pasó en el 92, nada más, ¿no? Bueno, pero no me refiero a que sea, me refiero a que sea la misma situación, sino que una vez ocurrido ya en la disolución, ya no hay más nada que hacer. Sí, porque digamos, la situación actual tiene, por supuesto, es otra coyuntura, definitivamente. Claro, o sea, elementos de contenido jurídico, pero es, digamos, un tema, o sea, en general es un proceso más político, ¿no? Donde dos grandes fuerzas se están enfrentando. Muy bien, don José, muchas gracias por su visita, muy amable. Muchísimas gracias.